Jóvenes, están ustedes muy buenos días. Como ya era de esperar, estamos en la cuarta sesión de clase el día de hoy, ¿no? En la cual ya les había mencionado anteriormente, que estamos llevando el hilo, la secuencia de lo que ¿no? sería pues el prospecto de examen de admisión 2022. Sin embargo, como ustedes ya saben, es oficial que este año no va a haber examen de admisión. Ya la universidad lo ha confirmado. Y bueno, van a tener no, que reprogramar, muy probable el otro año, ¿no? En mayo, muy probable. Y pues hasta ahí espero que ustedes se estén preparando a conciencia porque de hecho van a tener más tiempo, pero tenían que tener una ventaja este año, ¿no? Al presentarse en el mes de noviembre, para que más o menos ustedes estén viendo cómo es el examen tipo admisión. Ustedes jóvenes no se va a poder, ustedes pues tienen que estudiar, ¿no? Hasta el siguiente año. Entonces, el tema del día de hoy, jóvenes, también es un tema muy importante, lo que es, o con lo que es al respecto de, lo que es al respecto de lo que es el lenguaje, la lingüística y las nociones lingüísticas. La semana pasada hemos hecho nociones lingüísticas, ¿no? En lo cual más o menos hemos visto qué es lenguaje, qué es lengua, qué es habla, dialecto, idiolecto, sociolecto en este caso, ¿no? Y el tema de hoy es algo que ver con el idiolecto, ¿no? El tema de hoy tiene que ver con el dialecto en general, el idiolecto, ¿no? Y lo que son las lenguas que surgieron en el Perú. Entonces, el tema del día de hoy es realidades lingüísticas en el Perú. Entonces, vamos a presentar de qué se trata el tema del día de hoy. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño preámbulo acá. Jóvenes, hace poco nada más, ¿no? Un periodista, Philip Butter, ¿no? Decía que la interferencia entre el quechua y el español no era bien visto, ¿no? Que si nosotros hablamos el castellano en este caso, pues el castellano tiene que ser bien pronunciado y no bien hablado en este caso y bien escrito. Sin embargo, jóvenes, no hay lenguas mejores que otras. Todas en general están en una sola línea. Todas cumplen una función principal. ¿Para qué se creó la lengua? Tiene una función principal, que es el lenguaje. Por eso el lenguaje es todo acto comunicativo, habíamos dicho. Entonces la lengua se crea para eso, es algo convencional, es un conjunto de signos. La lengua se va a crear, ¿no? En este caso, para comunicar. Y todas las lenguas en todo el mundo cumple esa función de comunicación. Entonces, no hay lenguas superiores y lenguas inferiores. En este caso, no tenemos que descartar esa posibilidad. Y el periodista decía, pues, que la Real, en este caso, la Real Academia, ¿no? Española, encargada, pues, el máximo ente de la ortografía, de la lengua castellana, ¿no? En este caso, se mencionaba que ellos tenían la facultad, ¿no? Y que ellos eran eh, como unos tipos dioses que debemos hacerle caso en todo lo que la Real Academia Española nos diga, en este caso. Sin embargo, no. La Real Academia Española es una institución, ¿no? Que no se rige, pues, para darnos a nosotros leyes, sino ellos se rigen, jóvenes, ¿ya? Gracias, ¿no? A la convención de la sociedad. Pues eso es el conjunto social, ¿no? Que le dice a la Real Academia Española qué palabras sacar, qué palabras nuevas meter, ¿no? Y qué palabras incluir, ¿no? Al diccionario de la Real Academia Española. Entonces, jóvenes, no son los máximos entes, pues, de esa institución, sino somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos cambiar, no en este caso, a la lengua? Entonces, pues, de hecho, el periodista decía que hablar quechua era algo inferior, que nosotros debíamos aprender sí o sí a hablar el castellano, pero es falso. Quechua es, ¿no? Un idioma peruano en la cual también tenemos que respetarlo y valorarlo, al igual que hacemos con, en este caso, el idioma castellano. Entonces, jóvenes, sin más preámbulo, pues
entremos a la clase del día de hoy, que vendría a ser realidades lingüísticas en el Perú. Muy bien, Juanes, iniciemos pues así con lo que respecta a las realidades lingüísticas del Perú o en el Perú, ¿no? Como ya hemos visto, Perú es un país pluricultural, muy diverso, multilingüe, puesto que en su interior coexisten muchas lenguas, ¿no? Y varias culturas. Entonces se ha podido comprobar que algunas comunidades selváticas, incluso siendo cercanas, tienen diferentes lenguas que a otras comunidades aborígenes, en este caso. Entonces, profesor, solamente en la selva peruana, ¿no? Vamos a encontrar jóvenes, en este caso, ¿no? Muchos, muchas lenguas de zonas nativas. Entonces, algunos no son considerados como lenguas oficiales, ya sea acaso idioma, ¿no? Pero algunos sí están registrados. Entonces, profesor, ¿cómo queda una cultura en una nación? ¿Cómo aún revive una cultura en una nación? Pues esta revive, ¿no? A una nación, una cultura aborigen, aún sigue reviviendo cuando su lengua está en uso. Si no se usa la lengua, es que podemos decir que ya esa comunidad nativa o esa comunidad aborigen se extinguió y ya no hay más de ellos. Entonces, la prueba que una comunidad aborigen o nativa sigue intacta es pues que su lengua siga prevaleciendo en estos tiempos, ¿verdad? Cosa que algunas lenguas de diferentes zonas están desapareciendo, jóvenes. Entonces tenemos que ver también en ese sentido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es saber que las condiciones culturales y de fronteras en relación a los numerosos números eh, a los diversos números, por ejemplo, los que componen las lenguas de familias lingüísticas tanto andinas como amazónicas, es muy diverso. Es por eso que nosotros tenemos bastante, en este caso, interferencias, ¿no? Al momento de aprender el castellano, que es la lengua, podemos decir, que más predominio se necesita para hablar, ¿no? Ya sea en un ambiente familiar o quizás sea en un ambiente institucional. Entonces, es por eso que se da más predominio al castellano que a otros idiomas. ¿Por qué? Veamos acá. ¿Han visto que en el banco atienden en quechua? ¿En los supermercados atienden en quechua? ¿Han visto letreros en quechua? No, profesor, solamente en castellano. Y en ese caso, pues le da más predominio a eso. ¿Por qué? Porque las instituciones, no, en nuestro país se rigen por ese idioma, pues. Pero en realidad, podemos decir que hay también muchas personas, en este caso, no quechua hablantes. Entonces tenemos que ver, pues, en ese caso. Entonces, también, no, las realidades lingüísticas en el Perú no se dan por la diversidad y la pluriculturalidad que ésta tiene, sino también se da por factores sociales, económicos y culturales que llevan a las lenguas nativas o aborígenes a sucumbir ante el empuje de las lenguas oficiales o las lenguas foráneas con mayor poder. ¿Cómo es eso? Como ya les he explicado anteriormente, ¿no? Quizás la élite peruana, la aristocracia peruana, ¿no? En este caso, maneja una lengua castellana y no una lengua nativa o una lengua aborigen, como sería en este caso el quechua, que es la segunda más hablada en nuestro Perú. Es por ende, ¿no? Que ellos, al no poder hablar el quechua y ya ya creciendo, ¿no? Con la lengua castellana, dejó el uso de su lengua materna y estas pues hacen como una discriminación a lo que es a nuestra lengua quechua. En este caso, pues, otros prefieren, ¿no? Lenguas extranjeras que lenguas nacionales. En este caso, algunos prefieren aprender francés, portugués o italiano en vez de aprender nuestra lengua aborigen, que sería el quechua. Entonces, necesitamos incluir el quechua en todo este sistema, ¿no? De nuestra nación. No solamente, pues, saber inglés, sino también saber quechua. Y espero que ustedes, jóvenes,
sepan al menos, ¿no?, algunas nociones de nuestra lengua materna. Entonces, sigamos. Era como una breve introducción nada más en lo que es en la realidad lingüística. La realidad lingüística en el Perú. El Perú es un país pluricultural, ¿no?, y multilingüe. Cuando hablamos de pluricultural, es que la existencia de varias culturas en un mismo espacio geográfico. Ustedes ya saben que en el Perú, pues hay bastantes costumbres, bastantes culturas, muchas danzas, diversidad de comidas, diversidad de climas. Entonces Perú es un país, ¿no? Por eso es pluricultural y multilingüe y muy diverso. Entonces, profesor, cuando dice pluricultural vamos a encontrar diversas culturas de Puno, profesor Ayacucho, Cusco, todos van a tener, ¿no?, diferentes culturas. Y es por eso que esas culturas, ¿no?, que aún quedan tanto en zonas del Ande como zonas amazónicas, tienen o predominan todavía algunas lenguas aborígenes, unas lenguas nativas, ¿no? Entonces, profesor, aún se conserva lenguas antiguas, no lo han, profesor, eliminado por completo. En este caso, cuando vinieron, eh, ¿no?, los españoles, trajeron consigo el castellano. Pues como ustedes ya saben, el castellano es pues una lengua que nos han sometido, ¿no?, en este caso, en la conquista española. Y antes de la conquista española, pues nosotros hablábamos en su gran mayoría, ¿no?, el quechua, jóvenes. Sí, hablábamos el quechua y otras naciones o otros lugares geográficos en nuestra nación, pues hablaba en este caso el aymara, antes de la llegada de los españoles. Entonces, profesor, a eso llamamos la pluriculturalidad. Y el multilingüe, el uso de más de una lengua en un mismo espacio geográfico. Por ejemplo, que español, quechua, aymara. Entonces, a eso se le dice multilingüe cuando un país no tiene pluricultural, cuando un país tiene muchas culturas, diversas culturas, no hay culturas mejores que otras, todas son muy importantes, y multilingüe porque también en un país hay muchas lenguas, ¿no? En este caso, las más usadas, el español, el quechua y aymara, ¿no?, con lo que respecta a, a nuestro país. Entonces, ahí también se dice multilingüe. Entonces, país, pues jóvenes, nuestro país, Perú, pues jóvenes, tiene más de 47 lenguas aborígenes. Entre ellas, pues profesor, encontramos el quechua y la familia Aru. Entonces, ahí está. Sigamos. Lenguas del Perú. Encontramos las no amerindias y las amerindias jóvenes. ¿En qué consisten las no amerindias? Son las lenguas que aparecen en el Perú desde la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, profesor, las no amerindias, eh, en un concepto más claro y sencillo, son pues lenguas que no surgieron en el Perú o en nuestro territorio. Fueron traídos de otras naciones o de otros territorios o quizás también fueron impuestas, ¿no?, por otras naciones u otros países. Entonces, no amerindias son pues las lenguas que no pertenecen al Perú, que llegan junto con los españoles y después de los españoles. En cambio, las amerindias son las lenguas que existen desde antes de la llegada de los españoles, o sea, la familia de las lenguas andinas y la familia de las lenguas amazónicas. A eso, jóvenes, llamamos pues amerindias. Pues las lenguas amerindias, jóvenes, también son llamadas lenguas vernáculas o aborígenes, ¿no?, que son lenguas conformadas por lenguas andinas y las lenguas amazónicas, en este caso. Por ejemplo, profesor, las lenguas amerindias no encontramos el quechua y el aru. Uno de las familias arus está pues ahí el aymara, el cauqui o el jacaru. En el quechua podemos encontrar el quechua norteño, sureño o central, ¿no? Entonces, ahí, profesor, son lenguas del Perú. Veamos qué son las lenguas amerindias. Las lenguas amerindias hemos dicho que son aborígenes, son nativos, son creados en el Perú. Y las no amerindias son traídos del extranjero, ¿no?, de otros países. Entonces, cuando hablamos de amerindias, vamos a encontrar las familias andinas y las familias amazónicas. Dentro de las familias andinas encontramos la familia quechua, ¿no?, o también conocido como runasimi, y la familia aru, ¿no?
En este caso, pues el Aru está conformado por el Jácaro, Cauqui y Aymara. También encontramos la familia amazónica, aproximadamente de 18 familias de lenguas. Entonces, profesor, por ejemplo, tenemos el jíbaro, el arawak, el huitoto, pano, entre otras, ¿no? Ahí está también lo que son la familia amazónica. Entonces, pues, acá tenemos otros conceptos de lenguas amerindias. Son propias del continente americano. Su uso presenta más en el ámbito familiar y local. Muchas de ellas, a causa de la diglosia, se han ido extinguiendo. ¿No? Profesor, ahí está. Eh, pues a falta de su uso, a falta de hablar, de comunicarse o de transmitir una idea a través de esa lengua queda en desuso, ¿no? Y por consecuente, esta pues desaparece. Se mantienen en contacto con el castellano y se dividen en lenguas andinas y lenguas selváticas, siendo esta última la que presenta mayor complejidad. Claro, la selvática va a presentar mayor complejidad porque tiene 18 familias lexicales o lenguas, ¿no? En este caso. Entonces, profesor, el profesor, en este caso, pues las lenguas amerindias son netamente americanos, del continente americano. ¿Jóvenes? A eso se dice lenguas amerindias. Su uso es familiar y local, ¿no? Es de una nación. Entonces, jóvenes, también tenemos que ver eso que nos presenta sobre las lenguas amerindias. ¿Y qué son las lenguas andinas? Es la lengua amerindia más hablada en el Perú y en Latinoamérica. Posee en la actualidad 5 millones de hablantes por encima del guaraní, que es 3 millones, y el aymara, ¿no? Y el naulat. Es una lengua ágrafa, o sea, no posee alfabeto. Por ello, su comunicación es vía oral. Presenta un acento fijo, que es en la sílaba grave, ¿no? Y posee solo tres vocales: A, I y U, ¿verdad? Ahí está. Entonces, profesor, en las lenguas andinas, ¿no? Eran hablados, pues, por el imperio incaico en ese tiempo. Entonces, cuando el imperio incaico se iba expandiendo, ¿no? Pues ¿no? Iba también expandiendo el idioma, su lengua, que era el quechua. Bueno, solamente jóvenes, el quechua va a estar en nuestro parte de nuestro territorio, sino también, pues, el quechua se va a encontrar, ¿no? En otros países, como Argentina, Bolivia, y va a llegar también a Ecuador y parte de Chile. Entonces, profesor, ¿no? El quechua se va a expandir gracias al imperio incaico. Entonces, profesor, eh, posee en la actualidad 5 millones de hablantes por encima del guaraní, ¿no? El quechua, en estos casos, tampoco no solamente se habla en la actualidad en nuestro país, sino el quechua se habla en territorios en la actualidad bolivianos, también junto con el aymara, ¿no? Dos grandes civilizaciones en nuestro territorio. Además, jóvenes, el quechua no va a poseer escritura, en la cual pues el predominio del idioma castellano fue más sobre el quechua. ¿Por qué? Porque esta no tenía forma de representación, no tenía una representación gráfica en este caso, ¿no? Por la cual solamente el quechua era de forma oral y presenta acento fijo cuando hablamos de grave, ¿no? Es la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Entonces, la lengua quechua, jóvenes, siempre va a tener un acento en la penúltima sílaba, ¿ya? Así como el francés tiene en la última, ¿no? El quechua tiene en la penúltima sílaba. Y solamente posee tres vocales, A y U. Jóvenes, al momento, por eso de nosotros aprender el castellano, hay una interferencia, a eso llamamos interferencia lingüística. Profesor, como el quechua posee solamente tres vocales y el castellano posee cinco, incluyendo en este caso E y O, hay esa interferencia, a lo que nosotros llamamos el moteo, ¿no? Por eso al aprender una lengua nueva se produce pues esa interferencia. Pues no es cuestión de burla, ¿no? O de mofa en lo que es la producción del moteo, sino que es algo natural. Por ejemplo, cuando ustedes también estén aprendiendo un idioma nuevo, en este caso si es el inglés, ¿no? O es el francés, o quizás el inglés está aprendiendo un idioma nuevo, en este caso el castellano, ellos también tienen pues interferencias, porque lo que es su disposición de vocales, ¿no? Y también consonantes es muy diferente, ¿no?
en distintos países, pues distintos países tienen diversas lenguas. Entonces su composición, por lo general, no también va a ser muy diversa. Ahora, entre las familias andinas vamos a encontrar lo que es la familia quechua. Es una lengua aglutinante incorporada dentro de un solo palabra, artículos y preposiciones. Entonces, profesor, cuando vamos a hablar, ¿no?, de la familia, en este caso de la familia quechua, también es considerado llamado runacim. Es una lengua de los peruanos aborígenes, o sea, es una lengua de los peruanos netos. Es una lengua netamente peruana. El idioma de los incas, ¿no?, porque el quechua hablaba, ¿no?, los incas. Una lengua bastante dialectizada, y su influencia se da casi en todo el territorio peruano. Entonces ahí está, profesor, que tiene una palabra artículos, de una sola palabra artículos y preposiciones. Por ejemplo, Maitata Diskanki, ¿a dónde estás yendo? Ahí está, profesor. Eh, el quechua se va a hablar casi en todo el Perú. Sin embargo, no, los únicos departamentos que no se han encontrado que hablan quechua es pues Tumbes, Piura, La Libertad y Tacna. Además del Perú, también se habla en Chile, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Argentina. Pues la lengua quechua es muy importante en nuestro territorio peruano, porque no solamente está en nuestro territorio, sino también es una lengua que se ha expandido a nivel internacional. Ahí está, profesor. Eso más o menos sería pues la familia quechua. Teorías sobre su origen. Según Cerrón Palomino, ¿no?, el quechua surgió por motivos políticos. O sea, eh, el Pachacamac, ¿no?, era el centro político, ¿no?, de los incas. Es ahí, ¿no?, donde surgió, en este caso, el quechua. Entonces dicen que en Pachacamac surgió el quechua. Alfredo Torero, ¿no?, dice que el surgimiento del quechua, el origen del quechua se dio por motivos económicos. Y él asegura que el quechua surgió en Chincha, ¿no?, a causa de que en Chincha había pues mayor productividad económica. Sin embargo, Ruth Shadi, ¿no?, nos dice que el quechua surgió por motivos cronológicos, o sea, Caral, siendo la primera civilización en América, ¿no? Surgió pues el quechua. Pues esta, como fue la primera civilización, por ende, como era la primera civilización, pues tenía que comunicarse. Y para comunicarse creó la lengua quechua. Entonces Ruchadi nos dice que surgió en Caral. Entonces tenemos tres teorías, ¿no?, de Cerrón Palomino, que es en Pachacama, Alfredo Torero, que es en Chincha, y Ruchadi, que en este caso sería pues Caral. Entonces ahí está. También vamos a encontrar otras lenguas andinas jóvenes, ¿no?, como la familia del quechua. En este caso sería pues quechua Waiwash y quechua Wampuy, ¿no?, que más o menos el quechua Waiwash se, se habla, ¿no?, en Lima, Junín, Pasco, Ancash y Huánuco, ¿no?, y también en la parte central del territorio peruano. Y el quechua Wampuy, más o menos esta se va a hablar pues en el norte y en el sur y en la selva, ¿no? Entonces, profesor, nosotros, ¿qué quechua hablamos? Nosotros en este caso es pues el quechua Wampuy, ¿no?, porque estamos en el sur, ¿no?, de nuestro territorio, o sea, del Perú. ¿Ya? Entonces, ahí está quechua ayacuchano. Entonces, son las familias de quechuas que vamos a encontrar. Otra familia que encontramos aborígenes, en este caso andino, es la familia Aru. Pues está constituida actualmente por lenguas nativas como el Aymara, Cauqui o Jacaru. El Aymara, jóvenes, es la segunda lengua nativa más importante de nuestro país. La primera lengua nativa, pues, es el quechua. En América del Sur se ocupa el tercer lugar entre las lenguas amerindias más expandidas, ¿no? La primera, como ya les he explicado, sería pues el quechua, el segundo guaraní y el tercero el aymara. Pues el aymara principalmente se habla actualmente, ¿no?, y principalmente se habla pues en el territorio antiplánico. Podemos ver en este caso Puno, ¿no?, y algunos territorios del país boliviano. Eh, El Aymara, jóvenes, no solamente se va a hablar en Puno, sino también en este caso se va a hablar, pues, no en Moquegua y también poquito lo hablan en Tacna.
¿Ya, jóvenes? Ahí está el aymara. No solamente vamos a tener pues el aymara, sino también vamos a tener el cauqui. ¿Ya, jóvenes? Es una lengua en proceso de extinción, igual que el Hakaru, jóvenes, ya se está extinguiendo. Como ya no tiene pobladores, y estos pobladores no hablan, no, su lengua aborigen, pues esta está yendo en extinción, se va a terminar. Sus hablantes se hallan principalmente en la provincia de Yauyos, ¿no? El Cauqui, en los pueblos de Tupe, Colca, Catahuasi, Chavín, Chanchan y Cachuy. Entonces ahí se habla más o menos el Cauqui, profesor. El Hakaru, jóvenes, viene haki de gente, aru de hablar, ¿no? Se habla actualmente en el pueblo de Tupe, provincia de Yauyos, en Lima, pues, ya que sus hablantes son bilingües y hablan también el castellano. De hecho, el Hakaru, su extinción es eminente, porque en la actualidad hay pocos que hablan esa lengua o ese idioma. Entonces, profesor, el Hakaru no es una lengua que ya va a estar en extinción. No es cuestión de acá a pocos años nada más que ya no vamos a tener esa familia Aru, que es el Hakaru. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, vayamos a lo más complicado. Acá. Las lenguas amazónicas. Las lenguas amerindias amazónicas. En los últimos estudios realizados, jóvenes, en la Amazonía existen varias familias lingüísticas, las cuales instituyen un complejo panorama lingüístico, ya que estas no tienen más de 17 familias lingüísticas. Hasta otros dicen que tienen 19 familias lingüísticas, jóvenes. ¿Ya? Son lenguas ágrafas, o sea, estas no van a tener escritura, son de manera oral, ¿no? Y la lengua más hablada, pues, es el Ashaninka. Como ya sabemos, ¿no? Es la lengua amazónica más hablada y más usada, pues, en el territorio del Perú. Entonces, ahí está, profesor. A eso nosotros decimos, ¿no? Lenguas amazónicas. ¿Ya, jóvenes? Eh, ¿Qué más podemos hablar de las lenguas amazónicas? Las lenguas amerindias amazónicas, ¿no? También van a tener familias etnolingüísticas, lenguas y grupos étnicos y ubicación. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el grupo étnicos de Amueya, que más o menos están ubicados en Huánuco, Junín y Pasco. El Ashaninka, ¿no? Que ese es el idioma amazónico más hablado, se encuentra pues en parte del territorio ayacuchano, Cusco, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali. El Chamicuro en Loreto, la Culina en Ucayali, la Machiquenga en Cusco y Madre de Dios, la Nomachiquenga en Junín, en Chile está pues Cusco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. ¿Qué más? También tenemos el Pano, jóvenes. El Pano pues es una familia lingüística o etnolingüística y también tiene grupos étnicos, ¿no? En los cuales esos grupos étnicos están ubicados pues en Madre de Dios, Ucayali, en este caso lo que sería en Amahuaca, Capanahuaca está en Loreto, Cachipo o Cacataibo está en Huánuco y Ucayali, el Cachinawa está en Ucayali, ¿no? El Mayuruna o Matse se ubica en Loreto, el Nahua en Ucayali, el Yaranahua en Ucayali, ¿no? El Chipibo con Ibo en Loreto, Madre de Dios y Ucayali, y Yaminawa está pues en Yaminawa, ¿no? En su mismo sitio. Entonces, jóvenes, como ustedes ya saben, ¿no? La familia Pano, la familia lingüística o endolingüística Pano está ubicado más pues en la selva, en este caso, ¿no? Central. En este caso, pues profesor, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, ¿no? Son las más usadas. También tenemos la familia endolingüística el jíbaro, ¿no? Con grupos étnicos de la Shuar, Aguruna, Candochi, Wambisa, que en esta se van a encontrar el Loreto, Amazonas, Cajamarca, San Martín, ¿no? También en la parte de la selva peruana. También tenemos pues el Huitoto. Sus lenguas o grupos étnicos, lo que encontramos es el Bora, que se encontramos en Loreto, el Huitoto, también en la misma ciudad, Loreto, y Ocaína, también en Loreto, ¿no? Eh, También tenemos el Capahuana, el Capa, disculpen, es el Capahuapana, ¿ya? Cahuapana, ¿no? Cahuapana, que es una familia etnolingüística y también pues tiene sus grupos étnicos. El Chayahuita,
¿no? Que es Loreto y San Martín, y Jebero, que está también en Loreto. También tenemos las familias etnolingüísticas del Jarabuc y el Tucano, ¿no? El Jarabuc se habla más en Cusco, Madre de Dios, y el Tucano, pues, en Loreto, como tenemos sus grupos étnicos, el Orejón y el Secoya. Entonces ahí está. También vamos a ver, pues, lenguas extintas, como es el Cholón, el Moche, Tuyana, Cuye, Hakaru, que ya está en peligro. De hecho, ya va a desaparecer. Otros estudiosos dicen que ya va a desaparecer. El Puquina. Y las lenguas no amerindias jóvenes, para terminar, pues es la lengua que no es usada, no es nativo, no es aborigen, no es de un lugar, ¿no? Eh, las lenguas no amerindias más habladas en el Perú e Hispanoamérica, ¿no? Salvo Haití, es el castellano. Es una lengua romance que hemos dicho, ¿no? Proviene del latín, sermo rústico, y es el acento variable, ¿no? Agudo, grave, esdrújula y sobresdrújula, ¿no? Y presenta un alfabeto. Ahí está, pues, las lenguas no amerindias, que sería en este caso nuestra lengua oficial, el castellano, el idioma castellano. Entonces, jóvenes, sería pues la clase del día de hoy. Nos vemos en la plataforma Zoom para aclarar algunas dudas que ustedes tengan.